Centro de Estudios Superiores, licenciado Benito Juárez García. Doctorado en Psicopedagogía e Innovación Educativa. Materia Metodología de la Planeación y Gestión de Proyectos de Investigación. Actividad, presentación final. Docente, el doctor Juan Salvador Nambo. Alumno, Jesús Alberto Ramírez Cuevas. El proyecto de investigación es el de estrategias neuroeducativas para la enseñanza de las matemáticas en docentes de educación primaria. Muy bien, para este trabajo final desarrollé esta actividad en 4 temas fundamentales. El primero de ellos es qué es la neuroeducación. Es importante conocer, comprender qué es la neuroeducación, qué nos dicen los autores, ¿no? ¿Qué significa? ¿Es una ciencia? ¿No es una ciencia? ¿Qué la hace especial? ¿No? ¿Qué la hace única? Y como punto número 2, precisamente es por qué razón es relevante, ¿no? ¿Por qué razón es interesante y por qué razón la vamos a abordar dentro de este proyecto de investigación, ¿no? También hablar un poquito de la justificación de por qué es necesario trabajarla, ¿no? Como punto número 3, y lo que nos están pidiendo dentro de este trabajo final, nos habla precisamente de la relación con otras ciencias, ¿no? Algo muy interesante es que, bueno, su nombre lo dice, neuroeducación, es una relación entre neurociencias y educación. Hay otros autores que hablan de neurología con educación, pero bueno, más adelante lo vamos a ver, vamos a desarrollar un poquito para comprender esta relación que tiene con otras ciencias. En el punto número 4 tenemos los retos, ¿no? Al hacer ese tipo de investigación. La verdad es un poco complejo, ¿no? Porque no hay mucha información tal vez de lo que es la neuroeducación y aparte relacionándola precisamente con las matemáticas, ¿no? Que es la importancia de trabajar este proyecto de investigación. Y por último tenemos lo que es la bibliografía que estamos ocupando para esta actividad final. Muy bien, ahora, ¿qué es la neuroeducación? Bueno, tenemos a Bratto en el 2011, que nos dice que es una ciencia que surge precisamente de la interacción entre la educación y la neurociencia, ¿no? Y que nos propicia realmente una dinámica creativa entre los educadores e investigadores, ¿no? Buscando precisamente trascender entre las tradicionales fronteras de la teoría y la práctica, ¿no? Pero también tenemos a otros autores, como en el caso de aquellos que trabajan en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos en el 2018, que nos dice que la neuroeducación es una disciplina que promueve la integración precisamente entre las ciencias de la educación y la de las ciencias de neurología, ¿no? Donde los educadores y precisamente los neurocientíficos van a desarrollar, ¿no? Estas disciplinas como la psicología de la neurociencia, la educación y la ciencia cognitiva en esta relación para comprender lo que es la neuroeducación, ¿no? Tenemos también a Fernando Mora, que él nos dice una frase muy interesante, ¿no? Y bastante elocuente, ¿no? Porque nos habla de que es importante conocer los procesos que se llevan dentro del cerebro para entender lo que es la enseñanza, ¿no? Él nos dice que es importante, ¿no? Cómo enseñar sin conocer al cerebro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos precisamente generar este aprendizaje? ¿Cómo vamos a enseñar como docentes sin conocer hacia dónde va dirigido este conocimiento, ¿no? O dónde se genera, que es precisamente el cerebro, ¿no? Y nos habla de esta frase muy interesante que nos dice que es como diseñar precisamente un guante sin conocer las características de una mano, ¿no? O cómo está conformada la mano. Entonces, se me hace muy interesante porque, pues bueno, pues al final tiene razón, ¿no? Cómo enseñar, cómo aprenden nuestros alumnos si no conocemos realmente cómo está estructurado el cerebro, ¿no? Cómo es que se generan esas conexiones neurológicas, ¿no? Para generar este conocimiento. Y también nos habla de los cambios que se dan en los diferentes niveles en el sistema precisamente nervioso, ¿no? Porque se generan esas estructuras moleculares, los cambios de expresión genética y precisamente del el comportamiento, ¿no? Tenemos a otra autora que es Ana Forés, que ella nos habla de que la neuroeducación es mucho más que la unión precisamente de estas dos ciencias, ¿no? Que ya hablamos que es la neurología o neurociencia y la educación.
Y nos habla precisamente de esta diferencia porque ella dice que interviene precisamente algo muy importante que es la plasticidad cerebral. Es decir, que el cerebro se va a adaptar al, precisamente al funcionamiento, ¿no? que se desarrolla dentro de, por ejemplo, las neuronas, espejo, es decir, la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de sentir y vivenciar precisamente las emociones y las acciones, ¿no? También tenemos a otra autora, que es María Caballero, y nos dice que la neuroeducación eh, está relacionada muy de cerca con lo que es la plasticidad neuronal, ¿no? Que es importante la necesidad que existe en la educación para que se pueda moldear precisamente nuestro cerebro, ¿no? Todas estas funciones. Tenemos también a otro autor que es Jesús Guillén, que nos dice que para la neuroeducación está relacionado precisamente con el aprendizaje desde y para la vida, ¿no? Y todo ello se consigue gracias a las funciones ejecutivas del cerebro, ya que son precisamente ellas, ¿no? Las funciones ejecutivas, las que nos permiten planificar, organizar, realizar actividades y tomar decisiones adecuadas, ¿no? De manera general, las funciones ejecutivas se pueden definir como el conjunto de capacidades que tenemos todos los seres humanos, obviamente unos más que otros. Hay situaciones en las que pues, personas con problemas cognitivos, bueno, tienen dificultades para realizar esas actividades, pero bueno, las funciones ejecutivas son esas capacidades cognitivas necesarias para controlar y autorregular precisamente nuestra propia conducta. Es decir, son los que nos permite establecer, mantener, supervisar, corregir y alcanzar cualquier plan de acción dirigido o alguna meta, ¿no? Por ejemplo, es algo tan sencillo como decir, ok, tengo ganas de ir al lavabo a lavar una taza, ¿no? Las funciones ejecutivas son, o sea, son los que abarcan y nos dicen qué vamos a realizar, ¿no? O sea, algo tan sencillo como decir, ok, quiero ir al lavabo a lavar una taza, es, ok, me levanto, empujo la silla para atrás, camino, ciertos pasos, llego a la sala, tengo que prender la luz, camino, todavía, bueno, este es en mi caso, camino, me pongo enfrente de lo que es el lavabo, este, tengo que abrir las llaves. O sea, todas esas situaciones tal vez suenan muy sencillas, ¿no? Y suenan que a veces no las planificamos porque son algo tan directas, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que nos ayudan precisamente estas funciones ejecutivas a realizar, ¿no? Es importante también estimularlas, eh, por ejemplo, lo que es la atención, la inhibición, la flexibilidad mental, el razonamiento, la memoria, la planificación, la estimulación temporal y etcétera, ¿no? Entonces, cuando se mejora precisamente el funcionamiento de esas habilidades ejecutivas, se mejora también la facilidad de los procesos mentales para el aprendizaje. Entonces, dentro de este proceso, la mayoría pues, nos habla de que la neuroeducación es una relación neurología o neurociencia con educación, pero tenemos autores que nos hablan precisamente de lo que es la plasticidad cerebral, ¿no? Y otros también involucran lo que son las funciones ejecutivas. Para el punto número 2, nos dice por qué razón es relevante, ¿no? Proponer estas estrategias neuroeducativas, ¿no? Para desarrollar este proceso de enseñanza-aprendizaje a nuestros alumnos. Y precisamente nos habla de que es importante porque, bueno, nosotros como seres humanos somos seres integrales, ¿no? Dotados de habilidades eh, cognitivas, habilidades físicas, habilidades emocionales y habilidades espirituales y por último las habilidades sociales. Y bueno, todas ellas, precisamente todas esas habilidades, provienen
precisamente del órgano más importante que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Que precisamente es el cerebro. Y por lo tanto, todos los esfuerzos considero que deben de ir enfocados al estudio de la neuroeducación, ¿no? Para hacerlo, primero, creo que es importante conocer cómo es que funciona precisamente nuestro cerebro. Entonces, para conocer a nuestro cerebro es importante primero conocer cuál es la función que tiene nuestro cerebro, también cómo está constituido, ¿no? Cómo está formado, cuáles son las áreas y cuáles son sus respectivas funciones de cada área, entender precisamente cómo es que se logra aprender, cómo se procesa toda la información y por último, cómo se registra y se evoca todo este conocimiento. Muy bien, y como punto número 3 tenemos la relevancia, ¿no? Que va a tener. Se propone o se busca proponer precisamente estrategias neuroeducativas que favorezcan el pensamiento matemático en estudiantes de educación primaria. ¿M? También conocer precisamente la forma en la que aprenden mejor nuestros estudiantes y buscar favorecer los procesos neuropsicológicos, ¿no? Como es la percepción, la atención, la memoria y las funciones ejecutivas. Y bueno, con relación a la enseñanza, considero el uso precisamente de emociones en clase, la motivación, ¿no? Despertar esa curiosidad por aprender, realizar cuestiones de movilidad, ¿no? El ejercicio físico, obviamente la importancia del juego y el arte, ¿no? Trabajar lo que son la motricidad tanto fina como la motricidad gruesa, que es parte, ¿no? de esta relevancia de trabajar, ¿no? Estas estrategias neuroeducativas y también, bueno, desarrollar en matemáticas la lógica, el análisis de datos, el razonamiento y la toma de decisiones. Y bueno, y es que hablar precisamente de las matemáticas nos habla eh, pues de una ciencia, ¿no? Aunque pues es una ciencia exacta como tal, implica muchísimas cuestiones, ¿no? A desarrollar, ¿no? Simplemente resolver un problema, ¿no? No hablemos directamente tal vez con la ciencia como es la matemática, simplemente hablemos de resolver un problema, ¿no? ¿Qué implica resolver un problema? ¿No? De saber leer, saber comprender, ver, entender qué datos, ¿no? Qué datos estoy contando, analizar, reflexionar, ejecutar, la memoria también es fundamental, ¿no? El análisis, el razonamiento, la lógica, conocer todos los procesos, ¿no? De resolución, la jerarquía de signos también, o sea, todas esas cuestiones que implican, ¿no? El trabajar precisamente cuestiones neuronales para desarrollar y trabajar precisamente las matemáticas, ¿no? Sí es algo un poco complejo, la verdad es que, bueno, ahorita vamos a entrar a los retos, pero bueno, precisamente habla, ¿no? De esta relevancia, de estos 4 puntos que se está buscando precisamente como propuesta dentro de este proyecto de investigación. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del punto número 3, no era el que mencioné anteriormente, sino de la relación que tiene con otras ciencias. Sí, hay que comprender y entender que neuroeducación, pues bueno, ya se comentó que es la relación entre neurociencia y educación, pero también tiene una relación sobre todo con 3 ciencias. En este caso son la psicología, la pedagogía y obviamente la neurociencia, ¿no? Entonces nos habla, por ejemplo, que la neurociencia es la ciencia, ¿no? Que abarca acerca del funcionamiento que tiene el cerebro. La psicología es la ciencia acerca del comportamiento y los procesos mentales de los seres humanos. Y bueno, la pedagogía abarca lo que es la educación y aprendizaje, ¿no? Dentro de estas ciencias tenemos otras ciencias que se relacionan. Por ejemplo, tenemos la neuropsicología, ¿no? Relación entre neurociencia y psicología. Tenemos la de psicología del aprendizaje entre psicología y pedagogía. Y entre pedagogía y neurociencia tenemos lo que es la neurociencia educativa. ¿Sí? Entonces, en relación, pues bueno, nos hacen lo que es la neuroeducación
que nos habla acerca de lo que es el cerebro, la mente y las ciencias de la educación en general. Y bueno, ¿qué relación tiene con otras ciencias, en específico ciencias sociales? Pues bueno, al hablar acerca de la neuroeducación, como ya se comentó, pues habla de relaciones de cómo se aprende, ¿no? Cómo está esta relación en cuestión del cerebro. Creo que es de manera general, no tiene una relación directa como tal, pero al final, este, la neuroeducación nos va a ayudar a comprender y entender todos los procesos educativos que se llevan dentro del cerebro, dentro de la mente. Por lo tanto, pues tendría una relación con todas las otras ciencias, ¿no? Porque digamos que es como que la base es donde se va a generar todo este conocimiento a través de las neuronas dentro de nuestro cerebro, ¿no? Y bueno, sigamos con el último punto que son los retos. Y bueno, el último punto es el reto. Pues realmente encontré muy poca bibliografía. Llevarlo a cuestiones matemáticas también es un poco complejo y sobre todo en educación primaria. No sé qué tan viable sea continuar con ese tipo de investigación. Posiblemente me veo la necesidad de modificarla, o no sé, tal vez aterrizarla porque se me hace también muy amplia. Necesito, yo creo que delimitarla lo más que se pueda. Y si no, pues bueno, buscar otro tema de investigación. La verdad es que se me hace muy interesante, pero pues hay que ser realistas también, ¿no? Y bueno, por último, esa es la bibliografía con la que estuve analizando, reflexionando acerca de las estrategias neuroeducativas.